Muy buenos días, el Señor les bendiga. Salmo 24. El Rey de Gloria de principio a fin. En el mundo de historias, desde literatura hasta películas, hay un anhelo por el retorno del Rey que se ausentó por mucho tiempo. Uno piensa a lo mejor en ciertas historias, a lo mejor ciertas películas donde el rey estuvo por un tiempo, se fue de viaje, algo pasó, no siempre se relata, sin embargo ha pasado mucho tiempo y el rey simplemente no ha estado y generalmente la situación ahí en ese lugar, en ese reino, todo se echó a perder. Y luego regresa el rey, el retorno del rey, y él comienza a decir, esto es lo mío. ¿Estás mal? ¿Estás mal? ¿Estás bien? Y comienza a ordenar las cosas y volver a establecer lo correcto. En parte es algo que vamos a ver en Salmo 24 hoy, en una parte. Pero vamos a ver, como dice ahí, el Rey glorioso desde el principio hasta el fin, y lo vamos a ver aquí en su presentación a lo largo de Salmo 24. ¿Cómo está armado Salmo 24? Muchas veces en la Biblia, incluso en los Salmos, hay un mapa rutero que nos permite navegar el pasaje, nos permite entender las piezas, los componentes, cómo está armado. De repente, a lo mejor ustedes quedan con esa pregunta, ¿por qué el hermano siempre habla de estructura? ¿Por qué el hermano siempre habla de los componentes, cómo está armado? No siempre, pero muchas veces la Biblia es así. Literatura, por lo general, tiene un bosquejo. Si tú quieres sacar una buena nota, se recomienda que debe seguir un bosquejo y obviamente el desarrollo de una idea. Si tú escribes como yo, ya, el pájaro aquí, allá, qué sé yo, sin sentido, sin rumbo, pero las escrituras por lo general destacan un orden de pensamiento, de ideas, y eso obviamente está desarrollado. Aquí, gracias al Señor, Salmo 24, uno puede percibir fácilmente, aquí están tres partes, tres bloques, y eso lo vamos a ver rápidamente aquí. Vamos a ver, por ejemplo, versículos 1 y 2, el dueño, el creador. Luego el segundo bloque, que son versículos 3 al 6, el redentor santificador. Y finalmente, versículos 7 al 10, el Rey de Gloria. No vamos a hablar de todo esto en este momento porque vamos a llegar a cada uno de los bloques y ahí lo vamos a desglosar y también resaltar lo necesario. Entonces, tres partes y uno encuentra versículos 1 al 2 y fácilmente se encuentra la conexión lógica ahí. Luego, versículos 3 al 6, otro bloque con otro tema de información. Para entender Salmo 24, hermanos, va a ser muy necesario que tomen en cuenta otras partes de la Biblia. Siempre es importante entender tanto el contexto de salmos anteriores, porque obviamente hay 5 libros de los salmos. Salmo 1 al 41, que es el primer libro. Entonces, por un lado, eso llega a ser un contexto, el primer libro de los salmos. Pero también podríamos hablar de un contexto mayor de las Escrituras que tiene que ver con el libro de Génesis. Para entender Salmo 24 va a ser necesario tomar en cuenta esa contribución del Pentateuco, de Génesis 1 al 3. Va a ser también necesario tomar en cuenta estos salmos reales, como Salmo 2, 29, 46, 89, 93, 96, 110 y también otras. ¿Qué significa o qué implica? Que tienen tarea esta tarde. ¿Amén? Saquen la foto y ahí cuando no pueden dormir porque algo les cayó mal, pueden recordar ya. Veamos estos salmos para también tomar en cuenta. Profecía, para entender Salmo 24, para llegar a las conclusiones que entendemos a la luz de Salmo 24, también va a ser necesario tomar en cuenta varios pasajes como Isaías 2, Isaías 4, Isaías 9, Isaías 11, Isaías 35, Isaías 40 y también Isaías 59 al 63. Por lo menos, una vez más, para comprender correctamente Salmo 24 hay que tomar en cuenta otros pasajes que aclaran el tema y algunas de las preguntas latentes aquí en Salmo 24. También va a ser importante tomar en cuenta Ezequiel 40 al 48 para comprender correctamente Salmo 24. Finalmente, la consumación va a ser importante tomar en cuenta Apocalipsis 20 al 22.
En otras palabras, Salmo 24 es un salmo escatológico. El título, El Rey de Gloria desde el principio al fin. No fue simplemente no fue la inteligencia artificial que me inspiró. No, eso uno comprende a la luz de las Escrituras, desde el principio hasta el fin, y lo vamos a ver claramente en los 3 bloques del pasaje aquí en esta mañana. Salmo 24 les invita, o Salmo 24 les extiende la invitación a contemplar y maravillarse en el Rey de Gloria. No se queden simplemente, hermanos, con información diciendo, interesante, nunca pensé en eso, no hice esa conexión. El punto de Salmo 24 es la invitación para contemplar al Señor, el Rey de Gloria, y también maravillarse de Él. Va a ser necesario esto, en vez de simplemente decir, interesante. Aquí Salmo 24 está diciendo, no te quedes ahí atónito, no te quedes ahí adormecido, despiértate a la luz del Rey de Gloria y todo lo que vemos aquí. El primer cuadro, el primer bloque, el primer tramo del puente de esta historia bíblica que se encuentra aquí en Salmo 24, tiene que ver con versículos 1 al 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿De qué está hablando la primera sección? En primer lugar, de manera indiscutible, está afirmando la primera lección en toda la Biblia: Dios es el creador del universo y de todo lo que habita en nuestro planeta. Acerquémonos entonces a analizar un poco más de cerca, saquemos la lupa para ver también esto: el creador soberano. La primera lección en toda la Biblia, y la Biblia dice, así fue. Si tú no estás de acuerdo, si a ti no te gusta, eso es otro tema y también otro problema. Pero lo que Dios dice, lo que sucedió, el único que estuvo, Él dice, yo soy el creador. Yo soy el creador. Versículo 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, los que habitan en ese mundo. Aquí en el primer versículo vemos referencias al papel creador de Dios. Por lo tanto, el mundo le pertenece. ¿Amén? Si Él es el creador, el mundo le pertenece. Pensamos en propiedad, pensamos en dueño, pensamos en derechos, pensamos en muchas cosas en ese ámbito. Pertenencia. Él lo hizo, por lo tanto, le pertenece. No a nosotros, no a otros. Obviamente uno podría pensar en muchos aoristas en cuanto a lo que sería mayordomía de la creación que Dios hizo. Pero no vamos por ese camino. Me explico. Hay mucho en que debemos meditar aquí. El mundo y sus habitantes, todo lo que está en este mundo, pertenencia. También encontramos, en segundo lugar, no solamente pertenencia, que pertenece al Señor, también un papel de llenar la tierra, lo que concuerda con Génesis 1 y 2. Eso habla de abundancia. De Jehová es la tierra y su plenitud. Habla de la abundancia de lo que hay en este mundo. No es simplemente ya puro pino insigne, para dar un ejemplo. Los únicos árboles, pino insigne. Abundancia de todos los árboles nativos y los que realmente permiten que las cosas crezcan mejor, ¿sí? No es simplemente pino, ni menos puro eucalipto. Encontramos no solamente eso, sino flores, pastos, animales, muchas cosas de la creación, la abundancia. Entonces vemos una vez más lo que pertenece al Señor y también la abundancia con que Él hizo este mundo. De Jehová es la tierra y su plenitud. Este planeta pertenece al Señor por el simple hecho de que Él es el creador, Él es el autor. Obviamente vienen a nuestra mente 3 palabras asociadas con estos 2 conceptos que vemos en versículo 1. El hacer. Dios hizo todo. Dios hizo la creación, pero Dios hizo. Segundo lugar también, ya lo tienen, llenar. Dios llenó. Tercer lugar, sustentar.
Todo eso está implícito en lo que es versículo 1. Dios que hizo, Dios que llenó la tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas. Dios solucionó eso como al hacer, al llenar y también sustentar. No es simplemente que Dios hizo y luego, no, se me arrancó de las manos. Ya no lo puedo controlar, ya no lo puedo sustentar. Dios, el creador, el dueño, lo mantiene. ¿Por qué el sol, como decimos, se levanta cada mañana? El mandato de Cristo. Todos los días. ¿Por qué el sol se pone? Se levanta, se pone. Sí, estoy disléxico. Y además en el sótano nadie se orienta bien. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nos identificamos y también nos ubicamos como la creación de Dios. Existimos, ¿y qué significa? Pertenecemos al Señor, por lo menos como lo creado que pertenece al Creador. ¡Qué bueno! ¡Qué bendición! ¡Qué excelente! Fácilmente podríamos pensar en eso. Todavía no termina el salmista diciendo, ahí terminamos. Simplemente por ser el hecho o por el hecho de ser creado por Dios, no significa que disfrutas de todas las bendiciones. La humanidad que llena este planeta, sí, creado por el Señor. Pero no necesariamente disfruta una relación de bendición. Versículo 2. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Les parece un poco raro? ¿Les suena un poco raro esa afirmación de versículo 2? Porque Él la fundó, el planeta, la tierra, sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Uno investiga un poco en los comentarios. Ojo, ojo, ojo. De repente los eruditos te mandan, a la punta del cerro con su conocimiento tan profundo, tan sofisticado, y comienzan a hablar de cosmología antigua, israelita, y comienzan a hablar de cosas y uno dice, ¿de qué está hablando? Y de repente dicen que los filisteos tenían esta cosmovisión y los egipcios tenían esta cosmovisión y los babilonios esta cosmovisión. Y uno encuentra cosas así en los comentarios evangélicos. Voy a decir algo, no se ofendan. ¿Qué nos importa lo que creyeron los filisteos, los egipcios, los babilonios y etcétera? ¿Me explico? ¿Qué importa la cosmología antigua no científica? Si Dios dijo que algo fue así, algo fue así. ¿Y qué dice aquí? Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y uno dice, o sea, ¿la tierra se sienta sobre los mares? Me parece que esto está siendo por lo menos muy consecuente con Génesis 1. Primer día Dios separa luz de tinieblas. Primer día, sea la luz. Segundo día, Dios separa las aguas de aguas. Atmosférica de los mares, por decirlo. Tercer día, ¿qué hace Dios? Separa lo mojado de lo seco. Las aguas, mar, de la tierra, lo seco. ¿Entienden? Dios colocó, como dice aquí, que otra vez es poesía, lo entendemos. Pero Dios separó y puso la tierra sobre el agua. Separó, ok. No hay gran drama. No, pero acéptenlo nomás. Esto habla, versículo 2, de autoría. Dios el autor, y obviamente también hay una palabra muy parecida que vamos a ver en un segundo. Porque Él la fundó, autoría, y lo afirmó sobre los ríos. Segunda palabra también muy asociado con esta idea de versículos 1 y 2 tiene que ver con soberanía. El que está sobre todo, el que es jefe máximo. Y eso obviamente, estos dos conceptos también tienen tres palabras claves que nos ayudan a comprender. La autoridad de Dios. La autoridad máxima sobre toda la creación, ¿quién es? Dios. ¿No es Dios el creador, el rey de gloria? Amén. Majestad. La majestad de Dios como el creador que hizo todo. Dijo y fue así, tal cual, al instante, al segundo.
Tercer lugar, omnipotencia. Todopoderoso, El Shaddai, el que piensa, dice y es así, perfecto. ¿Quién diseñó el ojo tan complejo? Dios. Fue así y fue así. Todo lo delicado, todo de ingeniería, todo de la química, Dios lo hizo y fue así. Autoridad, majestad, omnipotencia. ¿Entienden entonces cómo Salmo 24 en versículos 1 y 2 está invitándoles a pausar, contemplar y también adorar y decir, Dios mi creador, Dios mi dueño, Dios la autoridad sobre mi vida, Dios la majestad máxima sobre mi vida, Dios la omnipotencia, el todopoderoso sobre mi vida? Entonces me parece que Salmo 24, versículos 1 al 2, nos permiten ubicarnos dentro de la creación de Dios, entendiendo, no es simplemente un concepto teológico, Él es creador. ¿Cuál es la ubicación y la relación necesaria de nosotros frente a Dios? Entonces el primer punto es que Dios es el creador y el dueño. Amén. En otras palabras, Dios es el Rey de gloria desde antes de Génesis 1. Ojo, antes de Génesis 1, antes que Dios dijera sea la luz, Dios ya era Rey glorioso, eternamente, antes del tiempo creado por Él. Y por lo tanto también entendemos claramente que es el Rey de gloria en la creación y sobre todo lo creado. Entonces esta primera parte de Salmo 24 anticipa y solicita un reconocimiento tuyo de esta verdad que Dios es el creador y dueño incluso de tu vida. Cómodo, rico, qué bendición. Y seguramente algo nos incomoda un poco. ¿Es Dios así en tu vida? Es una cosa fácil de llegar aquí, sentarnos y escuchar la palabra. Y todos nosotros sabemos el tremendo desafío de caminar diariamente con el Señor y llevar esta verdad a la práctica en nuestras vidas. Humildad, adoración, sumisión. En solamente el primer punto lo entendemos. Esta verdad nos conduce una vez más hacia la adoración necesaria de Dios, el Rey de Gloria, y en otras palabras, el Rey de Gloria correctamente espera tu sumisión. De hecho, mejor dicho, Él merece tu adoración, tu sumisión y también tu servicio. Sí, el Rey de Gloria te está hablando ahora, en este momento. Escucha lo que Él te dice. La segunda sección de Salmo 24 presenta el siguiente tramo del puente de la historia bíblica que vemos aquí en Salmo 24. En pocas palabras podríamos resumir Salmo 24, el resumen de toda la historia bíblica. Y lo vamos a ver. El Santo Señor. Hablamos de que Dios es el dueño, el creador, y hablamos ahora de la santidad de Dios, uno pensando en lo que es el tabernáculo o el templo, el lugar santo de Dios. Versículos 3 al 6. ¿Y quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah. La pregunta que encontramos aquí, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? De repente uno dice, estuvimos hablando de la creación, ahora se plantea esta pregunta, ¿quién estará en la presencia del Dios santo? ¿Recuerdan? Justo arriba de versículo 1 dice algo. Hay un pequeño título, como por decirlo un subtítulo. ¿Qué dice? Salmo de David.
En algunos casos ya se puede discernir, incluso precisar un poco el contexto histórico, algún evento, alguna situación que ocurrió. Con Salmo 24 es muy difícil. No habla de cierta estación, cierto evento nacional, pero déjame simplemente mencionar algo que sí nos va a ayudar a entender. Salmo de David. No se olviden, David fue el que trajo el arca del pacto ¿a dónde? ¿Ustedes reconocen esa ciudad o no? Jerusalén. Jerusalén se supone en los tiempos de David, cuando era mucho más chica. Pero fue David que dijo, vamos a trasladar el arca del pacto de cierta ciudad donde estaba por muchos años, desde que llegaron a la tierra prometida, antes de que David dijo, vamos a hacer el tabernáculo y luego, o sea, el tabernáculo en Jerusalén y luego lo que fue su plan de hacer un templo. David lo trajo. Segundo de Samuel capítulo 6. La famosa historia de Usa, que lo tocó, Chabela, murió. Y fue así. La pregunta entonces, después de entender Dios es el creador y dueño, y luego esta pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? El monte de Jehová y también el lugar santo se refiere al templo en Jerusalén. En los días de David no fue nada más que el tabernáculo. En el corazón de David fue el templo. Y luego fue su hijo Salomón que lo construyó. Pero entendemos por lo menos, cuando David escribió esto, lo más probable fue posterior a 2 de Samuel capítulo 6. Porque él ya está diciendo el monte de Jehová y el lugar santo. Pequeño detalle para ayudarnos a entender en contexto histórico algo que habría pasado. Aquí vemos entonces la integración del primer punto con el segundo. Primer punto, Dios es el dueño y creador. Y ahora el segundo punto que tiene que ver con el tema de la santidad. El tema de la santidad. Desde la caída del humano en Génesis 3, cuando perdimos la inocencia y la comunión natural con Dios antes del pecado, todo cambió para siempre. Desde Génesis 3. Hay que entender entonces, tomando en cuenta Génesis 1 y 2, el Dios el creador. Desde Génesis 3 algo entró, la historia humana cambió para siempre. Entrada la introducción del pecado. Y de ahí existe, debido al pecado, ¿qué cosa? Enemistad entre el humano pecaminoso, rebelde, insolente e ingrato frente al Dios único, bueno, santo, justo y verdadero. Desde Génesis 3 estamos en enemistad con Dios. ¿Es nuestro creador? Sí. Pero ¿qué pasa? Tenemos naturaleza totalmente contraria. Él es bueno, Él es justo, Él es santo, Él es dadivoso. ¿Y nosotros? Insolentes, rebeldes, tacaños, amargados, enojados, ingratos, porfiados, corruptos, contaminados, podridos. ¿Sigo? Estoy recién describiendo mi vida. Y ustedes dicen amén. Gracias. Si Dios nos hizo, pero no nos hizo pecadores. ¿Cierto? Sí, Dios nos hizo, pero no nos hizo pecadores. Eso heredamos y lo reforzamos y lo potenciamos. ¿Amén? Así. Así somos nosotros. ¿Quién entonces puede estar en la presencia de Dios y tener la relación benéfica frente a este Dios tan santo? La respuesta encontramos en versículo 4, después de la pregunta, y recuerden, hermanos, Salmo 15 plantea la misma pregunta con las mismas respuestas, aunque estaba planteado un poco diferente. Uso algunas frases un poco distintas. La respuesta entonces, ¿quién puede estar en la santa presencia de Dios? La persona limpia de manos, puro de corazón y no de falsedad. El limpio de manos, sus obras, lo que hace, está relacionado con limpieza y también consagrado. Es decir, hace justicia, hace lo correcto a los ojos de Dios.
La segunda parte, y puro de corazón. Parece que nadie entra a la presencia de Dios. Sabemos, si vamos a ser muy honestos, lo que hay en nuestro corazón, nada puro. Nada puro. De nuevo está resaltando algo de la santidad de Dios, la limpieza, la pureza y finalmente dice no de falsedad. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Qué son las cosas vanas? Vanidades, lo ilusorio, lo que no es real, es como agarrar el humo. No hay nada ahí. Los ídolos, que también son llamados falsedad, no son reales. Es una mentira que tú estás creyendo. Idolatría es todo lo falso. Es lo que tú haces, lo tomas y lo tratas como si fuera Dios. Pero al fin y al cabo es nada más que una mentira. Entonces, el que no ha elevado su alma a cosas vanas y cosas falsas y las otras alternativas a la creencia al Dios verdadero y único, y luego dice, ni jurado con engaño. ¿Qué significa? Como dice Salmo 15, lo que dice con su boca es la verdad, es honestidad, no va por las cosas falsas, no hace ni siquiera promesas vanas ni falsas. Veracidad, honestidad. Dios es el Dios veraz y todo lo que Él dice es pura verdad. Entonces encontramos aquí el perfil de la persona que puede estar en su presencia. Y ahí uno dice, ¿sienten un poco la presión? No, Dios, la barra está muy alta. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no puedes bajarlo? ¿Por qué no puedes aceptar sobornos o incluso, hacer la vista gorda para que entremos? Dios, el Dios dueño y creador, pero a la vez es el Dios santo que dice, no pasarás, no entrarás a menos que haya una condición. ¿Y qué implica todo esto? Integridad. Una transformación de ser. Manos transformadas, corazón transformado y obviamente también la boca, lo que dice que sale del corazón, todo transformado. En otras palabras, esto está hablando acerca de regeneración, la conversión. Nosotros diríamos como canutos, la salvación. Está hablando acerca de vida eterna y una vida conformada en pos de Dios. Por lo tanto, las manos, las acciones externas, corazón, la motivación internas, lo que fluye de mi corazón y finalmente también lo que está dentro, lealtad, adoración, que también se mide por las palabras. ¿Qué es necesario entonces para estar en la presencia de Dios? La salvación, la transformación. Entonces lo que estamos entendiendo aquí en este punto es que si no has conocido al Señor Jesucristo como tu Salvador, simplemente no puedes tener una comunión con Dios. Él puede ser tu creador, pero también te termina siendo tu juez. A menos que algo haya pasado en tu vida en algún momento de reconocer, Él es el creador y también mi redentor, mi salvador. Romanos 5:8, y uno dice, sí, hermano, ya sabemos el evangelio. ¿Qué decía Pablo? Hay que predicar el evangelio a los inconversos y también a los creyentes. Recordemos, predíquense el evangelio, hermanos. Ya estamos convertidos. No importa, predíquense el evangelio porque es nuestra identidad. Amén. Es la verdad que nos permite entrar a su presencia y disfrutar de esta comunión con Él. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros a fin de que tengamos vida eterna. Cristo dice, el que me conoce pasa de muerte, la condenación, a vida eterna. Amén. Entonces entendemos también aquí en Salmo 24, versículos 3 al 6, este punto. No solamente Dios es mi Dios, mi creador y dueño, ahora entendemos Él es mi redentor y padre. Y nosotros diríamos, mi salvador. Eso es el punto de versículos 3 al 6.
Fíjense lo que dice en versículos 5 y 6. Esa persona convertida, regenerada, transformada, santificada, recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Las personas que conocen al Señor, que han sido transformados, redimidos, santificados, obviamente conocen la bendición y también la justicia de Dios. ¡Qué bendición! No es por méritos propios, exclusivamente por méritos ¿de quién? Del Salvador. Y uno es permitido acceso al lugar santo a través del Cordero. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos 7, 8, 9? Cristo murió una vez para siempre para que entremos al lugar santísimo. Santísimo. Cristo, el gran sumo sacerdote, que nos da la bendición y la justicia por medio de sus méritos propios. Entonces entendemos salvación y santificación en este segundo bloque, segundo tramo del puente de la historia bíblica aquí que vemos. Y entramos ahora en la parte un poco más difícil, la tercera parte, la entrada del Rey de Gloria. ¿Ustedes conocen esa puerta? Eso es una de las puertas de Jerusalén, la puerta de los leones. Uno piensa ya, detrás de la puerta 3, ¿qué hay? Los leones, la puerta de los leones. Es una de las dos puertas que está en el muro oriental del complejo del templo. Uno está cerrado y el otro está abierto. Y esta puerta está abierta. Tuve el privilegio de pasar por esta puerta y los leones no me comieron. ¿Sí? Estoy intacto. La tercera parte, entonces, el tercer bloque de Salmo 24, versículos 7 al 10, tiene que ver con puertas. Tiene que ver con el narrador que habla a las puertas. Y eso nos parece un poco raro. Vamos a tocar ese punto en detalle. También habla de Rey de Gloria 5 veces. Fíjense ahí. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Primera vez. ¿Quién es este Rey de Gloria? Segunda vez. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Versículo 9, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Tercera vez. Versículo 10, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Entonces, 5 veces aquí al final, y uno entiende que de manera enfática el salmista David está diciendo, necesitan conocer y reconocer esto del Rey de Gloria, y vamos a hacer la conexión en el momento. Y vemos finalmente también en esta sección los atributos del Rey de Gloria. ¿Cuáles son esos atributos? Lo vemos ahí en versículo 8. El fuerte y valiente, el poderoso en batalla, versículo 10, Jehová de los ejércitos. Ahí vemos la descripción y los atributos de quién es este Rey de Gloria. Vamos a ver eso en un poco más de detalle. De repente uno dice, ¿por qué está hablando acerca de las puertas cuando se habla del lugar santo, el monte de Jehová, y comienza a hablar salmista David de manera poética, se dirige a las puertas? Álcense las puertas. Y uno dice, ¿por qué está hablando a las puertas? Para darles un poco del contexto y entender, y ojo, no queremos cometer errores de tiempo. Ahí a la mano izquierda ven lo que son los muros exteriores de la ciudad antigua de Jerusalén. Y ahí ven donde están las flechas rojas. Esas son las puertas para acceder, para entrar a la ciudad antigua. A la mano derecha uno ve todos los puntos y también todos los nombres en mayor detalle. Aquí se encuentra el único que está cerrada. Todas las demás hasta el día de hoy están abiertas. La gente entra a todos los distintos distritos dentro de Jerusalén, la ciudad antigua. Recuerdan, Jerusalén hoy en día es mucho más grande. Esto es la ciudad antigua, casi de los tiempos del Señor Jesucristo.
Y eso sería la puerta que está cerrada, y en parte lo menciono. ¿Por qué? Porque parte de lo que dice Salmo 24 es: alzaos puertas, levántense puertas para que el rey entre. El único de estas puertas, y de hecho desde los rabinos hasta muchos cristianos dicen, esto va a ser la puerta por el cual entra el Mesías. Uno después dice, ¿sería tan difícil para el Mesías entrar al templo que va a estar adentro? No, hay otras puertas de acceso. Él podría pasar por encima del muro. Si es el Señor Jesucristo que ascendió, también puede descender en cualquier punto. Es decir, no va a ser ningún problema, para nada. Pero muchos piensan que Él tiene que pasar por esa puerta que mira directamente hacia el Monte de los Olivos. No queremos perdernos en detalles y pensar y qué sé yo, pero queremos hacer un par de preguntas. ¿Estaba hablando el salmista a las puertas para que se abrieran? ¿Qué o quiénes son las puertas? ¿Cuándo tienen que ser abiertas? ¿Y cómo lo sabemos en qué momento se está hablando aquí en Salmo 24, especialmente versículos 7 al 10? No se compliquen acá con las respuestas. Las puertas son el acceso a la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Cualquier puerta que es un punto de acceso. Te permite entrar desde el perímetro para llegar adentro. Las puertas nos da entrada, acceso, y podemos llegar adentro. También las puertas se refieren a los habitantes de Jerusalén. Por ejemplo, algunas de las escrituras y los pasajes paralelos, Isaías 14:31 habla de los filisteos y habla de aullad las puertas de la ciudad. Pero está hablando obviamente en otro momento de la extensión, las puertas que da entrada a la ciudad y que representa la ciudad. Cualquier ciudad es representada por los habitantes. Uno habla de la gran ciudad de Nueva York que se estremeció con algo, la tremenda ciudad de Santiago, y estamos hablando generalmente no tanto de quizás los edificios, aunque haya, ni tampoco de los cerros, aunque hayan. Generalmente se habla de una ciudad y sus reacciones refiriéndose a los habitantes. Las personas que viven ahí, que son representación de eso. Entonces, no es tan difícil. Entendemos que David no está diciendo, puertas, levanten sus cabezas. Las puertas que tienen que reaccionarse delante del Rey de Gloria que viene y va a entrar. En un sentido, y de repente decimos, si nosotros predicamos interpretación literal, gramatical, histórica, en parte ya hemos estado viendo la interpretación histórica, el mundo de aquel entonces. Pero David está diciendo literalmente a las puertas, levanten sus cabezas. No. Pero entendemos la reacción de las personas, o incluso, abre la puerta, porque viene el Rey de Gloria. Ahí entendemos. Abre la puerta. ¿Por qué? Queremos darle la entrada. Queremos que sea una entrada triunfal, correcta del Rey de Gloria. Zacarías 9:9 habla incluso algo acerca de la entrada triunfal del Rey sobre un pollino, sobre asna. ¿Cuál de las venidas del Señor sería? ¿La primera o la segunda? Lucas 21:28 también habla de que la gente que alcen su rostro en cuanto a anticipar el regreso del Señor, el retorno del Señor. Por lo tanto, hay referencias y también instancias donde encontramos la gente expectante, la gente esperando, la gente observando cuándo va a volver el Rey de Gloria. ¿Qué dijo David a estas puertas? Que probablemente sería más correcto entender las personas, los habitantes. Levántense, estén listos, estén valientes, estén esperanzados. Vuelve su Rey de Gloria. ¿En qué momento va a volver y en qué momento a lo mejor entenderíamos el cumplimiento de Salmo 24 en cuanto a este Rey de Gloria y su retorno?
Ahí tenemos la pregunta. Por ejemplo, en la primera venida, Zacarías 9:9, en la entrada triunfal del Señor Jesucristo antes de su crucifixión, ¿eso fue el cumplimiento de Salmo 24? Obviamente calza con algo de Zacarías, que también es muy mesiánico. Calzaría también con algunos títulos del Señor Jesucristo entrando a la ciudad de Jerusalén, algunas cosas. Pero fíjense, habla ahí de contexto de humildad. Fíjense lo que dice aquí en Salmo 24, en versículo 8 y también 10. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Pregunta, ¿en la primera venida del Señor Jesucristo, Él vino en batalla? ¿Vino como el guerrero victorioso? ¿Vino como Jehová de los ejércitos? No. Entendemos claramente a la luz de las Escrituras, la primera venida del Señor Jesucristo tenía que ver con expiación del pecado. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La segunda venida, el Cordero y el León. Énfasis en el león. El león de la tribu de Judá. Y por lo tanto, cuando nosotros miramos a todas estas citas, como mencioné, hay que leer Salmo 24 a la luz del libro de Isaías y también otros profetas. Entendemos la segunda venida del Señor Jesucristo, el Rey mesiánico, Jesús mismo, sentado en el trono en Jerusalén, reinando sobre todas las naciones. Sí, entiendo, hermanos. Yo entiendo que tengo muchos hermanos que amo en el Señor que tienen otra perspectiva. Dicen que el reino del Señor está en el corazón, nada más. Dios te bendiga. Te amo mucho, hermano. Discrepo porque veo y leo de manera literal las Escrituras. Este tema del Dios creador y dueño, que también es el redentor y santificador, va a volver a su creación. ¿Para qué? Para reinar en dominio, en justicia, en santidad, en paz sobre todo el planeta, como Él quiso desde Génesis 1 y 2. Por lo tanto, entendemos las Escrituras implicando casi todos estos contextos de lo que es el guerrero victorioso. Ven especialmente, por ejemplo, Isaías 63. Isaías 63, el que estaba solito pisando uvas en el lagar de la ira de Dios. El Mesías con manto manchado rojo en la ira de Dios durante la tribulación, como al final de la tribulación, Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores, Jesucristo vuelve para dar final a la tribulación y entrada a lo que es el reino de Dios, ordenando, recuperando lo que se había perdido. El único que lo puede hacer. Y entendemos, por lo tanto, en ese momento del reino establecido aquí en la tierra, cuando Jesús, el Rey de Gloria, vuelve, abran las puertas. El Rey ha retornado a lo suyo. El Rey a las puertas. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Siempre en las Escrituras la pregunta a los discípulos, Señor Jesús, ¿cuáles van a ser las pistas? Indícanos en qué momento, en qué hora. Y Jesús dijo, solo el Padre sabe. No es para ustedes. Él va a volver, estemos o no estemos listos. También sabemos nosotros, hay diferentes eventos proféticos que van a ocurrir antes de eso. Antes de la tribulación, antes del reino milenial, entendemos la esperanza bendita de la iglesia. No estamos destinados a la ira. Estamos destinados a la bendición porque Cristo ha llevado y quitado la ira. Salmo 24. Lleva 3 movimientos y también 3 grandes lecciones para resumir y sintetizar toda la historia bíblica. Porque vemos la soberanía, el creador y el dueño, el que hizo todo. Todo le pertenece. Su soberanía máxima, autoridad máxima, majestad máxima. El Rey de Gloria en la creación y sobre la creación y antes de la creación.
Segundo movimiento, que es la santificación, el Redentor y Padre. Si tú has sido redimido, convertido y también santificado, entonces conoces a Dios y tienes esa comunión de entrar a su santa presencia. Pero finalmente, no somos simplemente salvos para el cielo. Jesús dijo: yo soy el dueño, yo soy el rey de esta tierra y vuelvo a dominar y ordenar las cosas para que sea conforme a mi poder y también la justicia. Y la gloria del Señor será conocida en toda la tierra. ¿Se acuerdan lo que cantamos el domingo pasado? ¿Será llena la tierra de su gloria? Eso no habla como el resultado de la obra misionera. En parte sí es necesario que extendemos. Si uno no es convertido, no es ciudadano del reino milenial. No va a ser. Es necesario conocer al Señor Jesucristo. Pero vemos aquí el Rey glorioso desde el principio hasta el final. El Rey de gloria. Esto nos llena de esperanza. Amén. Donde podemos levantar la cabeza del desánimo, de la angustia, de los temores. También genera humildad, adoración, sumisión, servicio, y hacemos la pregunta: ¿viste el Rey de Gloria? ¿Viste el Rey de Gloria aquí en Salmo 24? Su obra es gloriosa desde la creación a la salvación, la santificación y obviamente también en su reino venidero. Un resumen de toda la historia bíblica, y ahí te encuentras dónde estás tú. Simplemente como creación o también como hijo, hija por la fe en el Señor Jesucristo, y también esperando lo mejor está por venir, según la promesa del Señor Jesucristo. Oremos.